formado por un condensador de plato simple, operado mutuamente. Produce cargas electrostáticas mediante un proceso de inducción electrostática. El primer electroforo fue inventado en 1762 por el profesor Johannes Carl Wilcke. Luego el científico italiano Alessandro Volta perfeccionó y popularizó este dispositivo en 1775, lo que ha llevado a acreditarle erróneamente su invención. Alessandro Volta acuñó el término electroforo a partir del griego, es decir, portador de electricidad. Otros generadores de electricidad estática que emplean el mismo principio de inducción electrostática son la máquina de Wilcox y el generador de Van de Graaff. ¿Cómo funciona un electroforo? El electroforo funciona de la siguiente manera. Primero, en primer lugar, se frota la superficie superior de la torta de resina o de la lámina aislante con la piel de gato o conejo del lado de los pelos o con un tejido de lana, a fin de que la superficie quede cargada negativamente por fricción. Una vez que aísle está cargado, se acerca sosteniéndolo por el mango aislante, con lo que tanto el disco conductor como la torta de resina o la lámina aislante se polarizan, situándose en las cargas negativas del conductor en la superficie superior como consecuencia de la repulsión ejercida por cargas negativas que de tal manera aislante tiene en su superficie. Segundo, se apoya el disco conductor encima del aislante en contacto. Como el aislante tiene acceso de carga negativa, su potencial es negativo. Como están próximos, el potencial del disco metálico neutro también es negativo. Tercero, se conecta el disco conductor a tierra. Si no se tiene algo que sirva de toma de tierra, basta con lo que se toque con un dedo. Como la tierra está potencial de 0 voltios, el disco metálico tiene un potencial negativo, el disco tiende a perder carga negativa. Se origina una corriente de carga negativa, circulación de electrones, desde el disco hasta la tierra, que cesa cuando el potencial del disco es 0 voltios. Eso sucede cuando el disco queda cargado positivamente. Se refiere a tierra el potencial de la cara superior del material aislante. Cuarto, se conecta el disco metálico de la toma de tierra, el potencial eléctrico sigue siendo 0 voltios. 5. Se separa el disco metálico del aislante, agarrándolo por el mango, ya que si se tocase el disco con la mano, en el momento en que se alejase el disco de la máquina aislante, el potencial del disco pasaría de 0 voltios a un potencial positivo, con lo que los electrones del cuerpo pasarían al disco, descargándolo. Esta acción de alejar el disco del material aislante cargado es la que incluirá en el disco metálico una carga de algunos miles de voltios. Ahora el disco metálico ha quedado cargado positivamente. Si tiene una carga suficiente y se acerca un dedo al disco sin tocarlo, se verá que salta una chispa entre el dedo y el disco, que quedará así descargado. La carga del disco metálico puede emplearse para distintos experimentos. Por ejemplo, si se pone el disco en contacto con un conductor aislado, se comprobará que la carga puede ser transportada a distancia, como la carga estática que la base dialéctrica adquirió por frotamiento no se gasta durante el proceso de carga el disco conductor. Esto puede volver a cargarse muchas veces sin necesidad de frotarla nuevamente. Esto es así porque la energía empleada para cargar el disco no es suministrada por la carga de la base dialéctrica, sino por el trabajo metálico de separar el disco de la base. Es por esta razón que Volta lo llamó electroforo perpetuo. En realidad, se lo use o no, la carga de la base dialéctrica va perdiéndose lentamente a lo largo de las horas o días, sobre todo si hay alta humedad relativa ambiente, debido a la recombinación con las partículas de la atmósfera que poseen carga del signo opuesto. El científico alemán Georg Christoph Lichtenberg construyó en 1777 uno de los mayores electroforos que se ha hecho. Tenía poco menos de 2 metros de diámetro.
El disco metálico debía subirse y bajarse con un sistema de poleas. Se reportaron chispa hasta de 38 centímetros, casi 400.000 voltios. Lichtenberg empleó estas descargas para crear extraños dibujos ramificados absorbentes conocidos como figuras de Lichtenberg. Algunos otros pocos materiales aislantes como ciertos vidrios especiales pueden producir tensiones de polaridad invertida. Construcción de un electroforo. Puede construirse un electroforo con materiales fáciles de conseguir. Para el disco metálico puede emplearse una tapa a presión de un recipiente metálico de leche en polvo o similar, plano sin molduras, con su rebote hacia arriba. Como mango aislante puede utilizarse una varilla o un tubo de material plástico, por ejemplo el tubo exterior de un bolígrafo, que puede adherirse al centro del disco con supercemento cianucleártico, con resina epoxi, o con otro adhesivo fuerte como una masilla polimeriziable de 2 componentes. El material aislante original era una torta de resina, material inventado en ferreterías y químicas, pero también puede hacerse con un gran trozo de azufre. Se consiguen las fábricas de escobas de paja o en químicas, elegido con superficie plana y tamaño mayor en el disco metálico. Las tensiones generadas así rondarán las 8 o 10.000 voltios, que no son peligrosas debido a la escasa corriente que el electroforo es capaz de generar. El cargo de la chispa permite calcular aproximadamente la tensión eléctrica alcanzada a razón de 1000 voltios por cada milímetro de chispa. Es conveniente hacer el experimento solo en días en que la humedad relativa ambiente sea menor de 50 o 60 grados. Para realizar el experimento es importante seguir con cuidado los 5 pasos indicados en la selección anterior. En caso contrario, el electroforo no funcionará.